Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que está dando mucho de qué hablar, algo que involucra a una de las estrellas más queridas y seguidas del momento, Andercel. Seguro que ya han visto el titular, esa frase intrigante que nos deja pensando, Andercel revela, ¿empezamos de nuevo? ¿Qué significa? Bueno, pues prepárense porque vamos a sumergirnos en esto, a intentar descifrar ese enigmático mensaje y a especular sobre las posibilidades. Y antes de meternos de lleno, no olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de suscribirse que está ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de un posible nuevo comienzo, de un giro inesperado en la vida de Andercel, o quizás de un proyecto que promete renovar nuestro entusiasmo por ella. La frase "empezamos de nuevo" puede sonar a muchas cosas, ¿verdad? Podría ser una nueva etapa personal, un cambio radical en su carrera, o incluso el título de una nueva serie o película que nos atrapará desde el primer momento. La verdad es que con Andercel nunca se sabe y eso es parte de lo que la hace tan fascinante. Su trayectoria ha sido meteórica, ha conquistado corazones dentro y fuera de Turquía con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina la pantalla. Hemos sido testigos de sus personajes icónicos, de su evolución como actriz y para muchos, de su vida pública, que siempre genera un gran interés. Por eso, cuando ella misma lanza una frase así, todos nos quedamos con la boca abierta, esperando la explicación. La figura de Andercel trasciende las froncones de ser una simple actriz. Se ha convertido en un fenómeno cultural, una influencia con un alcance global que va más allá de las fronteras turcas. Sus redes sociales son un reflejo de su popularidad, con millones de seguidores que la idolatran y siguen cada uno de sus pasos. Esta conexión tan profunda con su audiencia es lo que hace que cada una de sus declaraciones, por mínima que sea, se convierta en noticia y genere un torbellino de especulaciones. Y cuando habla de empezar de nuevo, no es solo una frase lanzada al azar, es una invitación a una reflexión colectiva sobre el futuro de una artista que ha demostrado una y otra vez su capacidad para reinventarse y superar expectativas. Asterisco asterisco, ¿será que se refiere a su vida amorosa? Asterisco asterisco. Este es sin duda uno de los frentes que más expectación genera. La vida amorosa de Andercel ha sido un tema recurrente en los medios, y no solo en los turcos. Cada relación, cada posible romance, cada ruptura, ha sido analizado al milímetro por fans y prensa por igual. Si ha encontrado de nuevo el amor, o si está cerrando un capítulo y abriendo otro en ese aspecto, sería una noticia que sin duda revolucionaría las redes sociales y dominaría los titulares durante semanas. Podría ser que haya decidido darle una nueva oportunidad a una relación pasada, quizás aquella que dejó un sabor agridulce y ahora siente que es el momento de intentarlo de nuevo, pero desde otra perspectiva. O por el contrario, ha conocido a alguien completamente nuevo, alguien que ha irrumpido en su vida de forma inesperada y está lista para gritarlo al mundo, para compartir esa felicidad que irradia cuando está enamorada. La idea de empezar de nuevo en el amor es algo muy humano, algo con lo que todos nos podemos identificar. Son esas segundas oportunidades, esas reconciliaciones que nacen de la madurez y del aprendizaje, o incluso esas primeras veces que se sienten como un reinicio absoluto, una renovación de esperanzas, de ilusiones y de sentimientos profundos. En el caso de una figura pública como Ande, esta reinvención sentimental puede venir acompañada de una mayor discreción o, por el contrario, de una apertura total, dependiendo de la naturaleza de la relación y de la etapa en la que se encuentre. La posibilidad de que un nuevo amor marque un nuevo capítulo en su vida, influyendo en su estado de ánimo, en su creatividad y en su visión del mundo, es algo que a sus seguidores les resulta fascinante y emocionante. Imaginen el impacto de una portada anunciando un nuevo romance, o una aparición pública de la mano de una nueva pareja, desmintiendo o confirmando así las teorías. Asterisco asterisco, o quizás un nuevo proyecto actoral que nos deje sin aliento, asterisco asterisco. Esta es sin duda una de las opciones que a muchos nos tiene con la piel de gallina, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Andercel tiene un historial impecable de elegir papeles que resuenan con el público, que la desafían y que le permiten demostrar su versatilidad. Desde su papel en Aşk Laftan Anlamaz, que la catapultó a la fama internacional, regalándonos momentos inolvidables con Kerem Bürsin, pasando por la emocionante Sen Kalkapm, que enamoró a medio mundo y se convirtió en un fenómeno global.
Val, hasta sus proyectos más recientes, siempre ha demostrado una gran habilidad para meterse en la piel de sus personajes, para darles vida y para conectar con nosotros, los espectadores, a un nivel emocional muy profundo. ¿Qué significaría empezar de nuevo en este contexto actoral? Podría ser la incursión en un género completamente diferente al que nos tiene acostumbrados. Imaginen a Ande en un thriller psicológico cargado de suspense, donde tenga que interpretar a un personaje complejo y con múltiples facetas oscuras. Sería algo completamente inesperado y emocionante. O tal vez se trate de un drama histórico que la obligue a salir de su zona de confort, a sumergirse en otra época, con vestuarios y escenarios que nos transporten a tiempos pasados. Incluso una comedia ácida, donde pueda desplegar su lado más humorístico y espontáneo, sería una grata sorpresa. Los rumores sobre nuevas producciones siempre circulan en la industria del entretenimiento, pero cuando una figura de la talla de Ande Ercel pronuncia una frase tan ambigua y sugerente, es natural que las especulaciones se intensifiquen. Esta frase podría ser la pista definitiva que nos señale que está a punto de embarcarse en una aventura cinematográfica o televisiva completamente nueva, con un guión que la desafíe, un equipo de producción de renombre y quizás, un elenco que dé la talla. La posibilidad de que empezamos de nuevo sea el título o el lema de su próxima gran obra nos da una idea de la magnitud del proyecto y del impacto que podría tener en su carrera y en la industria. Asterisco asterisco o tal vez, un nuevo enfoque en su carrera profesional, asterisco asterisco. Y no olvidemos la posibilidad de que empezamos de nuevo, se refiera a un nuevo enfoque en su carrera profesional, una expansión de sus horizontes más allá de la actuación. En la era digital, las celebridades tienen muchas vías para reinventarse, para diversificar sus talentos y para controlar su narrativa. Podría ser que Ande esté explorando nuevas facetas que siempre ha tenido latentes o que han surgido de su crecimiento personal. Quizás se lanza al mundo de la producción, trabajando detrás de cámaras para dar vida a historias que la apasionan. O tal vez ha descubierto su vocación como escritora de guiones, creando tramas y personajes desde cero. Incluso la dirección podría ser un camino que le interese explorar. Las redes sociales le han dado un poder inmenso, un canal directo de comunicación con su audiencia, y no sería descabellado pensar que quiere aprovecharlo para ir más allá de la actuación. Quizás esté planeando lanzar su propia marca personal, una línea de moda que refleje su estilo y su visión del mundo, o una iniciativa filantrópica que represente un nuevo comienzo en su compromiso social y su deseo de generar un impacto positivo. Ande siempre se ha mostrado como una persona con inquietudes, con una curiosidad insaciable, con un deseo de crecer y de utilizar su plataforma para algo más significativo que la mera fama. Un nuevo emprendimiento, un proyecto empresarial o una causa benéfica que la motive profundamente, podría ser ese empezar de nuevo que anuncie. Asterisco asterisco análisis de la frase, el poder del plural, asterisco asterisco. Ahora analicemos la frase en sí, empezamos de nuevo. El plural empezamos es particularmente interesante y nos abre un abanico aún mayor de interpretaciones. ¿Implica que hay alguien más involucrado en esta aventura de reinicio? Si se refiere a un proyecto actoral, significa que está comenzando una nueva historia junto a otro actor o actriz con quien compartirá protagonismo. ¿O se refiere a ella y a su equipo de trabajo, a un renacimiento de su colaboración artística? Si es algo personal, ¿está involucrada otra persona en este nuevo comienzo? Podría ser una pareja, un amigo cercano, un mentor, o incluso su familia. La ambigüedad es la clave de su estrategia de comunicación, sin duda. Genera expectación, fomenta el debate en las redes sociales y mantiene a sus seguidores enganchados, analizando cada posible pista. Y sinceramente, ¿a quién no le gusta un buen misterio, un enigma que nos invite a especular y a sacar nuestras propias conclusiones? Esta forma de comunicar no solo mantiene viva la llama de la curiosidad, sino que también potencia el interés en lo que sea que esté a punto de anunciar. Asterisco asterisco el impacto potencial de este anuncio, asterisco asterisco. Pensemos en el impacto que esto podría tener. Si Ande Ercel anuncia un nuevo proyecto importante, ya sea en la actuación, en los negocios o en cualquier otro ámbito, el mundo del entretenimiento turco y global se paralizaría. Las plataformas de streaming competirían ferozmente por sus derechos, los fanáticos agotarían las entradas para los estrenos de cine o teatro, y las redes sociales se inundarían de análisis, reacciones y memes. Su capacidad para mover masas es innegable. Cada aparición pública, cada publicación en Instagram, cada declaración en una entrevista, se analiza al milímetro, se disecciona y se convierte en tema de conversación.
Y esta frase empezamos de nuevo es el epítome de esa fascinación que genera, un detonante para la imaginación colectiva. Asterisco asterisco, o tal vez, algo más introspectivo, asterisco asterisco. Y no descartemos la posibilidad de que sea algo más introspectivo, un viaje hacia el interior. A veces los artistas utilizan estas frases, aparentemente sencillas, para hablar de un cambio de mentalidad, de una nueva perspectiva sobre la vida, sobre su trabajo, o sobre sí mismos. Podría ser que Ande haya pasado por un periodo de reflexión profunda, de crecimiento personal, de autoconocimiento, y ahora se sienta lista para abordar la vida con una energía renovada, con una visión más clara de sus objetivos y prioridades. Eso también es un empezar de nuevo, un reinicio interno que, tarde o temprano, se refleja en el exterior, en sus acciones, en sus proyectos y en su forma de interactuar con el mundo. Tal vez esté más centrada en su bienestar, en su salud mental, en encontrar un equilibrio más saludable entre su vida pública y privada, o en dedicarse a pasiones que antes había dejado en segundo plano por falta de tiempo o de enfoque. Además, consideremos el momento. ¿Hay alguna coyuntura especial en su vida que sugiera un cambio radical? A veces, después de proyectos exitosos y de intensas temporadas de trabajo, los artistas se toman un respiro para recargar energías, para buscar inspiración en nuevos lugares y para planificar el siguiente gran paso con calma y estrategia. O quizás, después de algún desafío personal o profesional que la haya puesto a prueba, empezar de nuevo es la única opción viable para seguir adelante con fuerza, superando obstáculos y aprendiendo de las experiencias. La resiliencia es una cualidad que admiramos enormemente en las figuras públicas, y si Ande está demostrando esa capacidad de levantarse y reinventarse, es digno de aplauso y de admiración. También es posible que sea una estrategia de marketing muy bien orquestada, un movimiento publicitario magistral. Las frases enigmáticas son una herramienta poderosa para generar interés y crear expectación antes de un gran anuncio. Piénsenlo, si hubiera dicho directamente voy a protagonizar una nueva serie de acción completamente diferente a todo lo que he hecho antes, la sorpresa se diluiría un poco. Pero con empezamos de nuevo abre un abanico de posibilidades, un lienzo en blanco que mantiene a todos especulando, comentando y teorizando. Y esa conversación, ese buzz que se genera en las redes y en los medios, es oro puro para cualquier campaña de promoción, asegurando que cuando el anuncio oficial llegue, tendrá una audiencia ya cautivada y expectante. Asterisco asterisco nuestras mejores apuestas y reflexiones finales, asterisco asterisco. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor apuesta? Personalmente me inclino a pensar que se trata de un nuevo proyecto actoral, algo que la aleje de los roles románticos a los que nos tiene acostumbrados y muestre una faceta completamente distinta de su talento. La idea de verla en un papel desafiante, que la obligue a salirse de su zona de confort, a explorar nuevas emociones y a demostrar una madurez interpretativa aún mayor, me parece increíblemente emocionante. Y si va acompañada de un título tan sugerente como Empezamos de nuevo, la expectativa se dispara, sugiriendo una transformación profunda, un renacer artístico. Otra posibilidad que me resulta muy atractiva es que sea una colaboración internacional de gran envergadura. Ande Ercel tiene un gran número de seguidores en todo el mundo, y una incursión en producciones de otros países, quizás para plataformas como Netflix, Amazon Prime Video u otras cadenas globales, sería un paso lógico y ambicioso en su carrera. Empezamos de nuevo podría significar un nuevo idioma que aprender, un nuevo equipo de producción con dinámicas diferentes, una nueva cultura cinematográfica con estéticas y narrativas distintas. Sería una forma de expandir aún más su ya impresionante alcance y de consolidarse como una estrella global. Y si no es nada de eso, si es algo más personal, una evolución en su camino individual, espero sinceramente que sea algo que la haga feliz, que le traiga paz y realización. Al final del día, detrás de la estrella de cine, de la figura pública, está Ande, una persona que merece encontrar la plenitud, la alegría y la serenidad en su vida. Y si ese empezar de nuevo implica una etapa de paz interior, de crecimiento personal, de autodescubrimiento y de dedicación a lo que realmente ama, entonces, como seguidores, debemos apoyarla incondicionalmente. Su felicidad es, en última instancia, lo más importante. La belleza de estas declaraciones, y de la forma en que se viralizan, es que nos permiten ser parte activa de la narrativa. Cada uno de nosotros con nuestras propias interpretaciones, nuestros propios deseos y nuestras propias expectativas, contribuye a la historia que se va tejiendo. Y eso, creo yo, es lo que hace que el mundo del espectáculo, y especialmente el de figuras tan magnéticas como Ande Ercel, sea tan cautivador.
Nos invita a imaginar, a soñar, a fantasear y a anticipar con ilusión lo que vendrá, construyendo un puente entre el artista y su audiencia. En resumen, la enigmática frase de Andercel, "empezamos de nuevo", ha desatado una ola de especulaciones, teorías y debates apasionados. Podría significar un nuevo romance que ilumine su vida, un proyecto actoral revolucionario que redefine su carrera, un giro estratégico en su camino profesional, un profundo reinicio personal que la impulse hacia adelante, o incluso una inteligente estrategia de marketing para mantenernos en vilo. Lo cierto es que esta ambigüedad calculada nos mantiene a todos expectantes, imaginando las infinitas posibilidades que se abren ante una artista tan talentosa, carismática y sorprendente. Sea cual sea el verdadero significado, una cosa es segura: Andercel tiene la asombrosa capacidad de sorprendernos, de mantenernos al borde de nuestros asientos, y de hacernos esperar ansiosamente el próximo capítulo de su fascinante historia. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y de las diferentes teorías que hemos explorado juntos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significa realmente "empezamos de nuevo" para Andercel? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos mencionado, y que les parezca aún más plausible? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran *me gusta *. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fanáticos de Andercel o que simplemente disfrutan de las noticias y los análisis del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todas nuestras futuras exclusivas y contenidos, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme hoy en esta apasionante aventura de descubrimiento y especulación. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. ¡Chao!